Muy buen día para todos. Un gran saludo. Les quiero hablar hoy del eclipse que se viene para el 14 de octubre de 2023, que ha sido muy comentado y analizarlo, compartirle más información a ustedes sobre los eclipses, alimentando esta comunidad de amigos de la astrología. Bueno, este eclipse se va a dar a 21 grados de Libra. Es el 14 de octubre de 2023 y va a tener una duración de 6 horas. Bueno, se dice que los eclipses generalmente tienen una duración hasta el próximo eclipse. Como el próximo eclipse que se va a dar en el punto opuesto es en Aries, va a ser en abril, hacia el 8 de abril del próximo año 2024. Quiere decir que este eclipse va a tener efectos hasta el próximo año, es decir, dentro de 6 meses, hasta el mes de abril. Los eclipses vienen por familias y se repiten cada 18 años. Si queremos saber qué puede suceder, en qué área nos puede impactar este eclipse, sería interesante que revisen qué pasó en sus vidas hace 18 años y más específicamente en la casa que tienen en Libra o la casa que tienen en Aries, porque ese es el eje que va a estar siendo afectado por este eclipse y el próximo que viene que va a estar muy pegado, pero en el signo opuesto. Este va a ser un eclipse de sol. Los eclipses de sol tienen que ver con el gobierno porque está el sol y la luna pasa y lo eclipse lo tapa. Entonces es una pérdida de luz del sol, se le oculta su brillo. Y como el sol es el símbolo del gobernante o del gobierno, generalmente este tipo de decisiones pueden estar afectando muy fuerte a los gobernantes, al gobierno. Ah, también se dice que los eclipses de sol son decisiones que toma el gobierno que van a impactar sobre la población. Entonces, podemos esperar que en los próximos meses los gobiernos tomen medidas que tengan que ver con lo que describe el eclipse y que afectan a la población. Un eclipse es como un botón de reset. Hasta aquí llegamos, vamos a resetear lo que veníamos haciendo y se necesita hacer un cambio. Es como un sacudón que el universo nos está dando para que cambiemos de dirección, porque ya esa dirección que llevamos es obsoleta y necesita que se corrija el rumbo porque debemos dirigirnos hacia otro horizonte. Entonces, a partir de este eclipse, de los 18 grados, donde va a ser el grado del eclipse exactamente, a los 21 grados del eclipse exactamente, de Libra, nos vamos a referir a nuestras cartas natales, ese grado 21 grados de Libra, en dónde cae. Entonces, hay que mirar si ese 21 grados de Libra coincide con un planeta o con un ángulo, es decir, con el ascendente, con el medio cielo, con la cúspide de la casa 7, con la cúspide de la casa 4. Si ese es el caso, que hay esa conjunción entre el eclipse y ese punto de la carta natal, va a haber un impacto y en esa área es donde nos dice, aquí hay que hacer un cambio, aquí va a haber un reset y vamos a tener que evolucionar y es lo que el universo y la vida nos está pidiendo que hagamos. Ese cambio va a ser suave si ya lo hemos venido trabajando y va a ser más difícil, más duro cuando estemos muy aferrados al pasado y no queramos salir de nuestros patterns, de nuestras formas de pensar, de nuestros patrones. Entonces, como este eclipse es de naturaleza solar, se dice que esos cambios que van a haber son muy intempestivos, son medio uranianos y ocurren rápidamente. Este eclipse va a ser importante por su duración, 6 horas. Es un eclipse anular, no va a ser un eclipse ni parcial ni total, sino anular, porque va a tapar la luna al sol y va a quedar como un anillito, dado que la luna está lejos de la Tierra en este momento, entonces no alcanza a ocultarlo totalmente. Y el sitio aquí lo podemos ver en pantalla por donde está pasando el eclipse, por Norteamérica y va a salir a México, Yucatán, luego pasa por Centroamérica, Norteamérica, Centroamérica, tocando a México.
y luego pasa por Colombia y se va para Brasil. Lo más fuerte que se ve pues es esta parte que atraviesa todos los Estados Unidos. Recordemos que el último gran eclipse americano que tocó a los Estados Unidos fue cuando hubo el asalto al Capitolio y ese gran conmoción que aún están siendo comentada. Este eclipse es de magnitud 0,95 según la NASA y pues es una magnitud bastante alta. Entre mayor sea la magnitud, mayor impacto va a tener el eclipse. Lo mismo, entre más duración tenga el eclipse, se dice que va a tener mayor repercusión. Y como les decía, entonces, si no has trabajado el área que tienes ahí a 21 grados de Libra, te va a pegar más duro la vida, te va a exigir un cambio más brusco. Y lo que hay que analizar es el eje donde se encuentra ese eclipse, es decir, el 21 grados de Libra, en qué casa cae y cuál es el lado opuesto a ese 21 grados de Libra en tu carta, es decir, 21 grados de Aries. Y ese es pues el área donde el universo, la vida te está diciendo, hay un fin de ciclo. Además, como este eclipse está en conjunción con el nodo sur, es un poco más intenso y habla de nodo sur, de fines de ciclo, de disminución. Es como si tuviésemos que estar cerrando unas puertas. Entonces, fíjense, solo hecho que sea una luna nueva, que habla de que hay algo que muere y algo que nace, en conjunción con el nodo sur, ratifica el tema de que hay que cerrar un ciclo. Y como está en Libra, seguramente ese ciclo va a tener que ver con nuestras relaciones. Libra, ¿que exige? Libra exige el equilibrio entre el dar y recibir. Entonces, es un balance que si no está en forma de equilibrio, nos va a hacer resentir que ya no más, que hasta aquí fue, que se tiene que hacer un cambio muy fuerte, pues más aún porque en este eclipse va a estar en cuadratura con Plutón. ¿Y Plutón qué es? Plutón es todo lo tóxico, todo lo que está envenenándonos, lo que ya es un desecho y no podemos seguirlo conservando. Luego, este eclipse nos está invitando a que toda la toxicidad que existe en nuestras relaciones debe desaparecer y ya hay que eliminar y cerrar lo que no esté sirviendo, lo que sea tóxico. No es recomendable iniciar nuevas cosas, nuevos proyectos en un eclipse. ¿Por qué? Porque no hay luz. Entonces, al no haber luz, no tenemos claro la conciencia de qué es lo que está pasando. Y si hay algo urgente que tengamos que tomar en decisión y que sea importante, un negocio, una sociedad, casarse, una cirugía, ideal posponerlo algunos días mientras la luna se aleja del sol y así vamos a tener un poquito más de claridad. Ahí estábamos viendo por dónde pasaba el eclipse. Bueno, analicémoslo aquí con esta carta del eclipse desde el cero de Aries, que sería una carta que sirve para todo el planeta Tierra, ya que no tenemos las casas y las casas solamente las vamos a poner cuando sacamos para la astrología mundial la carta natal del eclipse para un país determinado. Es decir, si yo quiero saber cómo le va a ir a un país con este eclipse, cómo va a impactar, pongo la hora exacta del eclipse, lo calculo para la capital de ese país. Ya esa es una técnica en la astrología mundial que va a analizar cómo ese eclipse va a impactar a ese país específicamente. Si lo hago para todo el mundo, pues entonces aquí tenemos que no tiene las cúspides y que ponemos el horizonte en Aries. Es interesante ver que hay muchos planetas en Libra. Está Mercurio junto con el eclipse, junto con el Sol y la Luna, y el nodo sur, como les comentaba, todos esos planetas en Libra. Entonces, lo que nos dice este eclipse es que pasa a un primer plano todo lo que sea el equilibrio en las relaciones, que haya justicia, que haya balance entre lo que estoy dando y lo que estoy recibiendo.
todo a nivel tanto económico, afectivo, en el intercambio relacional. Ese es lo que se va a poner en prioridad en este eclipse. Más con la cuadratura que tiene, ahí la ven, a Plutón. Al mismo tiempo, Marte también le está haciendo cuadratura a Plutón, lo cual quiere decir que las cosas que causan irritación en las relaciones van a tomar aún más amplia esa irritación, van a amplificar las irritaciones, los irritables, y que es necesario sentarse a negociar. Libra tiene siempre ese reto en la vida de dejar de complacer, porque para Libra es muy importante agradar, el que comprar la paz a todo precio y que todo esté en armonía, bonito, con buenas relaciones con todo el mundo. Y pues es muy difícil que uno todo el tiempo esté en armonía, siempre van a haber como conflictos. Y para que Libra, la estrategia de Libra para evitar el conflicto es comprar la paz a todo precio. A veces el precio es demasiado caro, demasiado alto para pagar. También a Libra a veces le cuesta tomar decisiones. Todos estos temas son los que se van a poner en relevancia en estos 6 meses y más ahorita en este momento en que está ocurriendo el eclipse. Además tenemos que Plutón se puso directo el 11 de octubre, entonces va como a tener mucha más fuerza. Un planeta directo impacta más, actúa de una forma más dinámica. Y pues Plutón lo que nos está exigiendo es esa depuración de todo lo que no esté funcionando y lo que no nos permita evolucionar. Y al mismo tiempo puede ser un marcador de fin de relaciones, de cortar con el pasado. ¿Por qué? Porque es cuadratura con Libra y porque está en conjunción el eclipse con el nodo sur. O sea que nos habla del pasado, o sea, es una puerta que se cierra. Es fin de ciertas relaciones. Importante que revisen ese grado de 21 grados de Libra, en qué parte de sus cartas cae. Si está en conjunción con un planeta o con un ángulo, es impactante el eclipse. Si está lejos, ya no les va a impactar mayor cosa. Usen un orbe de 2 grados para trabajar en especial las conjunciones, que son las más intensas. El nodo norte en este eclipse está en el signo de Aries. Lo que nos dice es que debemos encarnar la energía ariana, que es, si hay que cortar con algo, hasta aquí se llegó y bueno, abrirnos a nuevas aventuras y también en que haya ese equilibrio entre Aries y Libra, que es que yo, Aries, casa 1, no anule al otro, Libra, casa 7, y al mismo tiempo que el otro no me anule a mí. Ese equilibrio es el que nos está diciendo que debemos de trabajar y implantar en nuestras vidas y más en este tiempo. Este eclipse va a impactar más a los que tengan el sol ahí a los 21, 22 grados de Libra. ¿Quiénes son los que tienen el sol ahí? Pues los que están cumpliendo años por estos días, del 10 al 16 de octubre, y también a los que el sol les hace oposición, es decir, que tienen el sol en Aries. Estos son los que están por ahí cumpliendo años entre el 10 y el 16 de abril. Hay un trabajo más especial a hacer sobre la casa donde esté el sol. Y probablemente si el eclipse está tocando al sol, pues va a haber un momento donde se está ocultando el brillo, se está ocultando la forma en que el destino social que tenemos, la forma en que nos proyectamos, la imagen pública, ¿no? A trabajar o tener cuidado con la imagen pública. El eclipse generalmente se activa cuando un planeta de los rápidos pasa sobre el grado del eclipse. El cielo tiene memoria, entonces ahora el cielo va a grabar ese punto de 21 grados de Libra, queda fijo ahí, y cuando pase un planeta por ese punto,
va a iluminar ese eclipse, ese punto que quedó apagado por el eclipse. Como Venus está atrás del eclipse, está a 5 grados de Virgo, cuando él pase a 21 grados de Libra, lo va a activar. Eso se verá más adelante, hacia el 16 de noviembre del 2023. Podemos tener una repercusión de todo esto que les he estado diciendo, el tema de las relaciones, de cortar, de equilibrarlo, de sanar. Y fíjense cómo este eclipse que está en Libra, su regente es Venus, y curiosamente el primer planeta que va a pasar por ese punto del eclipse va a ser Venus, que está ahí en este momento en conjunción con la luna negra, que nos estaría diciendo las frustraciones que tenemos a nivel relacional. Llegó el momento de trabajarlas, ya no nos podemos seguir haciendo los locos, porque la energía del eclipse es que si nosotros no actuamos, el universo va a actuar y vamos a tener que seguir las consecuencias. Interesante también ver cómo están los aspectos del cielo en este momento. Entonces, estamos con una T cuadrada muy fuerte, donde esa T cuadrada pues está impactando a Plutón, y es la octava superior de Marte, y que el eclipse está en Marte en cuadratura con Plutón, que nos está diciendo que se maximiza la violencia. Y pues tenemos el caso de Israel, que está en este momento en guerra, y justo unos días antes del eclipse. Entonces es como una aceleración de este tema de la violencia. Y eso a nivel de astrología mundana, y a nivel de astrología personal, pues es que puede haber un mayor grado de agresividad si estamos bajo una relación tóxica, o aguantando cosas que no nos corresponde aguantar. Como les comentaba, es el balance entre Aries y Libra. Me gusta mucho una oración de Philip Perth respecto a cómo balancear ese casa 7-1 Libra Aries, y dice: yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento del punto nos encontramos y coincidimos, es hermoso. Si no, pocas cosas tenemos que hacer juntos. Tú eres tú y yo soy yo. Este mensaje nos clarifica más lo que pudiésemos estar viviendo en este eclipse. Aquí les puse la carta del eclipse, pero con astrodinas, que las astrodinas son como un grado de cuánta fuerza tiene cada uno de los planetas del eclipse. Cuando en este caso vemos que hay curvas a donde está el eclipse, de picos con esta onda naranja, que coincide ahí con el punto 21 grados de Libra, que van a sumar 40 astrodinas. Cada círculo representa 10 astrodinas. Entonces, los primeros 10 estaría primer anillo, y como tiene 4 anillos, quiere decir que tiene 40 astrodinas. Bueno, lo que se dice cuando hay en el cielo configuraciones que sumen 40 astrodinas es que las cosas no vuelven a ser como antes. Y lo estamos viendo pues con el conflicto de la guerra. También en el área de los mercados, una inestabilidad en la economía muy grande, un pánico por la inflación que está descomunal, y también por la crisis de deuda, ¿no? Que en muchos países el PIB supera, la deuda supera el PIB de los países. Y esto está pasando con las economías más grandes del mundo, ¿no? Japón, unas deudas exageradas. ¿No? Alemania es una de las más bajas, pero la mayoría de países de G7 están hiperendeudados, y los gobiernos siguen produciendo más deuda todavía como remedio para arreglar las cosas. Y en este eclipse, Plutón está foco de esta cuadratura, poniéndose en relevancia, y Plutón es precisamente la deuda. Y pues empezamos desde los países, pero también con el tema de la inflación está repercutiendo
las altas tasas de interés a nivel de comercio y también a nivel de familias para poder ser el comercio apalancar y las familias para pagar las hipotecas. Otra cosa interesante que se ve en esta configuración del cielo es que tenemos que se viene alineando en el cielo la conjunción Júpiter-Urano, al mismo tiempo el trígono Urano-Plutón, que ya viene para dentro de 2 años, y Plutón está en sextil con Neptuno, Urano está en sextil con Neptuno, y a ese sextil se le va a unir Júpiter. Entonces este pequeño trino que se está formando en el cielo, un trígono y dos sextiles, está todo armado entre planetas transpersonales. Todos los transpersonales están metidos ahí excepto Saturno. Cuando hay esas dinámicas del cielo que están hablando de muchos planetas transpersonales involucrados, estamos amarrados a las fuerzas del cosmos, ¿no? Es algo que se está pasando en el orden de lo colectivo. Entonces, estamos sujetos a las fuerzas que están pasando al colectivo. Yo lo analizo como que si algo yo no lo puedo cambiar, como está lloviendo afuera, no hay otra cosa que aceptarlo y sin elementos de juicio, sin amargarme la vida, y sin que eso perturbe mi paz interior. Solo que es difícil filtrar toda la información que llevamos, que estamos sujetos todos los días, cuando hay malas noticias o cuando están estos riesgos de cambio, estas energías plutonianas tan fuertes. Entonces la invitación es, conservemos nuestra paz interior incluso y filtremos mucho la información que estamos viendo, porque pues lo importante es nuestra percepción al final, que eso es lo que se define para cada uno de nosotros como realidad. Y hablando del colectivo, este eclipse va a quedar, sí, aquí en este mapa mundi, podemos observar cómo están cada uno de los países y cómo, en qué países va a quedar el Plutón o angular o los planetas angulares. Y en este caso, vemos específicamente, por ejemplo, que Plutón queda en el ascendente para Centroamérica y una parte del oeste de Colombia. Entonces, el día del eclipse para esta región, Plutón va a estar ahí en el ascendente en primera instancia, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Entonces, al mismo tiempo, Marte también está ahí angular. Marte va a quedar en el medio cielo para Centroamérica y específicamente esta región ahí entre Panamá, límites con Colombia. Puede ser que esta región, esperemos noticias que haya focos de violencia o que hayan temas de crisis y pues precisamente hay un punto donde está pasándose muchos los inmigrantes que se dirigen hacia Estados Unidos, por ahí que es una selva que es bastante difícil de atravesar y que hay unas mafias que están manejando la gente, haciéndola atravesar ahí y pérdidas humanas y situaciones complicadas. Puede ser que estas situaciones salgan a relevar, en relevancia, a un primer foco, dado que el eclipse está marcando que va a actuar en ese punto bastante fuerte. Igualmente como Marte está angular para todo Centroamérica, ¿qué se puede esperar? Pues que los gobiernos estén tomando medidas muy fuertes en contra de la violencia o que los gobiernos tengan que hacer algo respecto a ese punto de la violencia. Y ese Marte también está ahí angular en el medio cielo para varias ciudades de los Estados Unidos. Entre ellos está pues la Florida, más al este de Washington, eh, abajo la región de los Grandes Lagos. También ese Marte también está angular. Podría ser un aumento de los temas de violencia, de crisis en esas áreas. Bien, y aquí vemos más específicamente por dónde pasa Marte angular, exactamente de Chicago y la Florida. ¿Mm?
Bueno, ahí se ha estado incrementando mucho el tema de los robos y la seguridad en las calles. Entonces, estos 6 meses puede ser que el gobierno tenga que actuar y que haya noticias respecto a temas de violencia en esas áreas específicamente. Hice el ejercicio de montar la carta externa de el tránsito de días anteriores cuando empezó el conflicto en Israel sobre la Carta de Israel. Esta carta es la carta que ha sido corregida por Alexander Mars y en ella tenemos el ascendente del momento en que empezó el problema. Está aquí muy pegadito a la casa 4. Estaría diciendo, y a Plutón, ¿no? Y junto con Plutón y ellos en la casa 4 que estaría diciendo mm, que es una época de crisis y de transformación muy intensa para la población de esa región. Plutón está atravesando la cúspide tocando la cúspide de la casa 4 de Israel. Al mismo tiempo, Marte está en esta carta angular. Cuando Marte está en angular y más específicamente en el signo de Escorpio, aquí tocando la casa 1 junto con el nodo, está diciéndonos, mire, aquí hay un tema impactante de violencia en la, en todos estos 6 meses que se vienen. O sea, este eclipse le está pegando muy duro a Israel. Aquí corrijo, la carta que está externa es la carta del eclipse y la carta que está interna es la carta de Israel. Pero como este eclipse se va a dar el 13 y el conflicto empezó hace muy poco, no se han movido mucho los planetas y están similares entre el comienzo del evento y el eclipse. Eh, Al mismo tiempo, otro punto que me llama bastante la atención es que el Urano está atravesando encima del Sol de Israel, diciendo que hay una inestabilidad en el Sol, en el gobernante, que pudiese haber un cambio de gobernante, que pudiese alterar el gobierno de los estados del Estado de Israel. Resumiendo, los puntos más impactantes que hay de este eclipse y de los tránsitos de estos días sobre Israel, que pueden explicar bien el conflicto, es el hecho de que Plutón esté entrando a la cúspide de la casa 4. Plutón que está angular en esa formación del eclipse, estaría hablando de una violencia extrema. Y que tengamos a Marte ahí atravesando el ascendente en cuadratura con Plutón, implicaría que esa violencia extrema está tocando todo el territorio de Israel. Y tenemos al nodo sur y el eclipse en el ascendente, luego dice en Libra, dice, es una situación de injusticia y que requiere un equilibrio urgente, que están las cosas desmandadas, que afecta al pueblo de Israel y la duración, como les decía, puede ser alrededor de 6 meses. Bueno, esto es lo que tenía para compartirles. Mi última recomendación es que usemos esta energía del eclipse para interiorizarnos, para hacer renacer mucha más armonía y equilibrio en nuestras vidas y dejar partir lo que haya que dejar salir, que es el trabajo de Plutón, sin aferrarnos a ello para que no sea doloroso. Por otro lado, se acostumbra a veces que salir a mirar los eclipses y en la tradición lo que se dice es no estar afuera, al exterior en el momento del eclipse. Es mejor guardarse y utilizar esa energía para hacer un ritual de recomienzo, dejar afuera lo que nos queramos deshacer y que no nos sirva en nuestras vidas y hacer renacer esa armonía, esa paz en nuestras vidas. Bueno, felicidades y buen eclipse para todos. Nos vemos pronto.